Hay una pregunta sobre el relato del Éxodo que la verdad siempre me ha chirriado un poco, como un agujero de guión, y es esta. ¿Por qué el pueblo de Israel se pasó 40 años dando vueltas por el desierto? Cualquiera que mire un mapa ve que el trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida, Canaán, es un viaje que, bueno, se podría hacer en unas pocas semanas, ¿no? Siendo generosos, un par de meses. Pero el texto habla de 4 décadas. Desde un punto de vista lógico, histórico, es que no tiene ni pies ni cabeza. O fue el peor guía de la historia o es un castigo tan desproporcionado que roza lo absurdo. Pues es que esa es la obsesión perfecta si uno se acerca al texto como si fuera, no sé, una crónica de viajes del siglo XXI o un documental de historia. Asumimos que su propósito es describir hechos geográficos, logísticos, pero el material que estamos analizando hoy nos propone un cambio de perspectiva radical. Nos dice que para entender este y otros relatos similares hay que dejar de leerlos literalmente. Desde la óptica de la mística judía, de la Cábala, estos textos no son libros de historia, son mapas del alma. El lenguaje simbólico y cada elemento, cada personaje, cada lugar, cada número es una clave que apunta a un proceso interno, un proceso cósmico y espiritual. Me encanta esa idea de mapas del alma. Vale, entonces, el objetivo que nos planteamos hoy es precisamente intentar leer ese mapa. Vamos a tratar de descifrar el Éxodo no como un viaje físico por la península del Sinaí, sino como una metáfora de la evolución de la conciencia. Utilizando esta lente simbólica que proponen las fuentes, vamos a investigar qué podría significar realmente Egipto, qué es el desierto, y sobre todo cuál es el misterio que se esconde detrás de esos 40 años. A ver si logramos que ese agujero de guión se convierta en la clave de todo el relato. Vale, para empezar a leer este mapa del alma, supongo que necesitamos la leyenda, ¿no? El código para descifrar los símbolos. La fuente que manejamos arranca con una cita que es toda una advertencia. Proviene del Zohar. Y aquí, perdona, necesito una pequeña aclaración. Para quien no esté familiarizado, ¿qué es exactamente el Zohar? Es una excelente pregunta. Dicho de forma sencilla, el Zohar es la obra cumbre de la Cábala, la tradición mística judía. A ver, imagina la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, como el cuerpo visible de la enseñanza. Pues bien, la Cábala, y en concreto el Zohar, busca ser el alma, el significado oculto y profundo que se esconde detrás de las historias literales. Es un comentario místico que intenta descifrar los secretos del universo y de la conciencia que están codificados en el texto bíblico. Entendido. Es como buscar el mensaje cifrado detrás del mensaje aparente. ¿Y qué dice esa cita del Zohar que es tan importante? Dice algo así como: «Ay del hombre que dice que la Torá solo cuenta historias y palabras corrientes». Porque si solo fuera eso, hoy podríamos escribir una Torá mucho mejor. La idea es potentísima. Nos está diciendo que si lees estas historias como simples cuentos, te estás perdiendo lo esencial. Te invita a buscar una capa de significado mucho más profunda. Vale, la invitación está clara. Entonces, con esa mentalidad, ¿cuáles son las claves simbólicas principales para descifrar la historia del Éxodo? El análisis nos da 3 correspondencias fundamentales. La primera es Israel. En este mapa simbólico, Israel no representa únicamente a un pueblo histórico, sino a la conciencia humana, a esa parte de nosotros que anhela la libertad, que busca trascender y conectar con algo más grande. Es la humanidad, digamos, en su viaje de despertar. De acuerdo. Israel somos nosotros, la conciencia. ¿Y Egipto? Porque ahí es donde empieza todo, en la esclavitud. Exacto. Egipto, en hebreo, Mitzrayim, se traduce a menudo como lugar estrecho o limitación. Simbólicamente no es un país, es un estado de conciencia. Representa la esclavitud a lo material, al ego, a las rutinas automáticas. Es vivir en piloto automático, ¿sabes? Identificado con tus posesiones, tu estatus, tus miedos. Es el punto de partida de la ignorancia, donde la conciencia está atrapada. Ostras, eso le da una dimensión completamente nueva. Salir de Egipto sería entonces salir de nuestros propios patrones limitantes. Y nos queda el tercer elemento, el desierto. El lugar donde pasan esos 40 años. El desierto es quizá el símbolo más fascinante. No es un lugar de castigo, sino un espacio intermedio, un laboratorio. Es el estado de transición que es absolutamente necesario para pasar de la conciencia esclava de Egipto a la conciencia libre de la tierra prometida.
Es el lugar de la purificación, del desprendimiento, donde te enfrentas a ti mismo sin las distracciones ni las falsas seguridades de Egipto. Es un vacío fértil. A ver si junto las piezas. Israel, la conciencia, sale de Egipto, el automatismo, para entrar en el desierto, que es un proceso de purificación. Entonces, los 40 años no pueden ser una medida de distancia. Tiene que ser una medida de... Tiempo de transformación, la duración de ese proceso de desprogramación. Precisamente. Los 40 años describen la naturaleza y la duración de un profundísimo proceso de evolución interior. Y para entender por qué dura lo que dura y cómo funciona, tenemos que hablar de nuestra concepción del tiempo. Creo que aquí es donde el análisis da un giro que lo cambia todo. Porque para entender ese proceso, nos pide que repensemos nuestra idea más básica sobre el tiempo. Normalmente lo vemos como una línea recta. Naces, vives, mueres. El pasado queda atrás, el futuro está delante. Pero esta no es la única forma de verlo. En absoluto. La visión moderna y lineal del tiempo es, en perspectiva histórica, bastante reciente. La cosmovisión que se extrae de estos textos antiguos y que la fuente desarrolla entiende el tiempo de una forma cíclica. Pero es importante matizar. No es un círculo plano, donde todo se repite exactamente igual una y otra vez. La imagen más precisa, y la que usa el material, es la de una espiral. Una espiral. Me gusta la imagen. Es como subir una escalera de caracol. En cada vuelta pasas por encima del mismo punto, pero estás un piso más arriba. Esa es la idea. Esa es la idea exacta. El texto lo describe como la rosca de un tornillo. Avanzas a través de la repetición. Cada año vuelves a la primavera, pero no eres la misma persona que la primavera anterior. Has aprendido, has madurado. El ciclo se repite, pero tú has ascendido en la espiral de tu conciencia. Por eso, dar vueltas por el desierto no significa estar perdido. Significa estar completando los ciclos necesarios para la transformación. Se avanza a través de los ciclos, no a pesar de ellos. Y el argumento que se presenta es que este patrón en espiral no es una idea filosófica abstracta, sino que está, por así decirlo, grabado en el tejido mismo del universo. Así es. Se sostiene que es una especie de firma del creador, un patrón que se repite a todas las escalas. Y se ofrecen ejemplos muy concretos. A escala cósmica, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, no es una nube de estrellas fija, es una espiral gigantesca que gira. A nuestra escala, en la Tierra, tenemos el ciclo evidente de las estaciones, que es el motor de la vida, la muerte y la renovación. Y se menciona también un ejemplo a una escala de tiempo que se nos escapa por completo, algo sobre la precesión de los equinoccios. Espera, eso ya suena a astrofísica avanzada. ¿Puedes explicárnoslo como si estuviéramos tomando un café? ¿Qué es eso? ¿Y por qué encaja aquí? Claro. A ver, imagina a la Tierra como una peonza. Cuando una peonza gira, no lo hace de forma perfectamente vertical, tiene un ligero bamboleo. El eje de la Tierra hace lo mismo. Un bamboleo lentísimo que completa un ciclo cada 26.000 años, más o menos. Este movimiento hace que el punto del cielo al que apunta el polo norte vaya cambiando muy lentamente recorriendo las constelaciones del zodiaco. Esto es lo que da lugar a las eras astrológicas, la era de Piscis, que ahora termina, la de Acuario, que empieza. Desde esta perspectiva, la historia de la humanidad no es una línea recta de progreso, sino una evolución a través de grandes ciclos cósmicos de 26.000 años. Es el mismo patrón en espiral, desde el día y la noche hasta los eones cósmicos. Vaya, o sea que la idea de avanzar dando vueltas está en todas partes, desde cómo gira nuestra galaxia hasta los grandes ciclos de la historia humana. Es un principio universal. De acuerdo, aceptemos esa idea del tiempo en espiral. El viaje es un proceso cíclico de aprendizaje. Pero me sigue rondando la cifra. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 30 o 50? Si esto es un código, el número 40 tiene que significar algo muy concreto. Tiene un significado tremendamente específico. En la simbología de la Torá, el número 40 nunca es una cantidad literal, no es 39 más 1, es un arquetipo temporal. 40 es el código para un ciclo completo de transformación, un periodo de gestación tras el cual algo completamente nuevo nace y lo viejo muere. ¿Y tenemos más ejemplos de esto en el texto bíblico para ver si el patrón se repite? Muchísimos.
El análisis enumera los más importantes para demostrar que no es una casualidad. Piensa en el diluvio universal. Duró 40 días y 40 noches. No fue un castigo y ya, fue una limpieza del mundo para un nuevo comienzo, una gestación de una nueva humanidad. O piensa en Moisés, Moshe, cuando sube al monte Sinaí a recibir la ley. Pasa allí 40 días. Es el tiempo de gestación de una nueva conciencia y un nuevo pacto para el pueblo. También se mencionan los 40 días de ayuno de personajes como Elías o Jesús, que son procesos de purificación personal para prepararse para una nueva etapa en su misión. Espera. Y la fuente da el ejemplo definitivo, el que lo conecta todo con un proceso biológico que conocemos a la perfección. Exacto. Las 40 semanas de gestación de un ser humano. Para. ¿Me estás diciendo que el tiempo que tarda un bebé en formarse en el vientre materno es el mismo código simbólico que se usa para la gestación de un pueblo entero? Eso es. Realmente potente. Te obliga a verlo de otra forma. Es que la conclusión es inevitable desde esta perspectiva. El número 40 representa el tiempo necesario para que una forma antigua muera por completo y una nueva pueda nacer. Así que el pueblo de Israel no estaba perdido en el desierto, estaba en un horno de transformación, estaba siendo reconfigurado, estaba en un proceso de gestación. Claro. Y si los 40 años son una gestación, entonces el simbolismo del desierto cambia radicalmente. Ya no es un lugar de castigo, y aquí el texto utiliza una metáfora increíble. Se convierte en el útero cósmico. Pero a ver, un útero es un lugar seguro, protegido, cálido. El desierto suena más bien a un infierno de arena y calor. ¿Por qué sería el lugar perfecto? Por sus características que obligan a un desmantelamiento total del viejo yo. Piénsalo, primero. En el desierto no hay agricultura, no puedes plantar y cosechar. Esto te obliga a abandonar la ilusión de autosuficiencia material que tenías en Egipto, ¿m? Y a generar una dependencia total de algo superior, en el relato el maná que cae del cielo. Se rompe el apego a lo material. Vale, primer punto. Te obliga a soltar el control material. Segundo, en el desierto no hay estructuras permanentes, no hay casas, ni ciudades, ni palacios, se vive en tiendas de campaña. Esto obliga al desmantelamiento del ego y de las viejas identidades. Ya no eres el capataz o el esclavo, eres simplemente un ser humano en camino. Se disuelven las viejas estructuras sociales y psicológicas. Y tercero, en el desierto no hay mapas ni caminos trazados. Cada día el paisaje es igual. Esto te obliga a desarrollar la fe, la intuición, la confianza en una guía interna o superior, representada por la columna de nube y fuego. Es una transición perfecta. Entiendo ahora la frase que resume todo el proceso. Egipto fue la matriz material, el lugar del nacimiento físico. El desierto es el útero espiritual, donde se gesta una nueva conciencia. Y la tierra prometida es el nacimiento a esa nueva conciencia. Y eso nos lleva a la conclusión central, la frase clave de todo el análisis. No se puede entrar directamente a Canaán con una mentalidad egipcia. El atajo geográfico de unas pocas semanas habría sido un absoluto desastre espiritual. Se necesitaba un ciclo completo de gestación, esos 40 años, para que la generación que nació en la esclavitud muriera y naciera una nueva generación, con una mentalidad de seres libres, capaces de habitar esa nueva conciencia. Entonces, si esta interpretación es correcta, la historia de Israel deja de ser la crónica de un pueblo concreto en un momento concreto de la historia. Se convierte en algo mucho más grande, un arquetipo universal, un modelo del viaje que tiene que recorrer cada ser humano e incluso la humanidad en su conjunto para evolucionar. ¿Va por ahí? Exactamente por ahí. Se convierte en un patrón universal de transformación. El análisis, de hecho, lo desglosa en 4 grandes fases que todos, a nivel individual o colectivo, debemos atravesar en nuestro propio camino de crecimiento. A ver, ¿cuáles son esas 4 fases? La primera, lógicamente, es salir de Egipto. Simbólicamente es el momento del despertar. Es darte cuenta de que vives en piloto automático, que estás atrapado por tus miedos, por el consumismo, por la inercia. Es el primer clic que te dice, tiene que haber algo más. Ese es el punto de partida. Una vez que te das cuenta que sigue. La segunda fase es atravesar el mar. Es el punto de no retorno. Es el momento de la ruptura consciente y deliberada con el viejo orden. Es cuando tomas una decisión que te impide volver atrás, como dejar un trabajo que te ahogaba o romper una relación tóxica. Es quemar las naves. El pasado, el ejército del faraón,
queda ahogado detrás de ti. Entendido. La decisión está tomada. Cierto. Es el proceso de purificación del que hemos hablado. Es el periodo de los 40 años. Aquí es donde te enfrentas a tus demonios, a tus dudas, a la tentación de volver a Egipto, porque al menos allí tenías seguridad. Es un proceso cíclico de pruebas y aprendizaje, donde te despojas de todo lo que no es esencial. Y si consigues completar esa travesía por el desierto, llegas a la fase final. Plenitud, de propósito, de conexión con tu verdadero ser y con lo trascendente. Y esto nos lleva a una idea muy potente sobre el progreso humano. Desde esta visión, la humanidad no avanza de forma lineal y gradual. Avanza a través de lo que el texto llama revoluciones espirituales, grandes saltos cuánticos de conciencia que en el fondo siguen este mismo patrón arquetípico de 4 fases. Haciendo balance, hemos partido de una aparente contradicción histórica, un viaje absurdo de 40 años, y al cambiar la lente de literal a simbólica, se ha revelado como un mapa increíblemente sofisticado del crecimiento espiritual. El desierto deja de ser un castigo para convertirse en el modelo de un proceso de transformación necesario, un proceso que, como hemos visto, funciona en ciclos y en espiral. Sí, hemos descifrado los símbolos clave. Egipto, como ese estado de conciencia dormido, esclavo del ego y de lo material. El desierto, como ese laboratorio de purificación indispensable, ese útero donde gestar un nuevo yo. El número 40, como el código que marca la duración de un ciclo completo de transformación, el tiempo necesario para que lo viejo muera y lo nuevo pueda nacer. Y la tierra prometida, como ese estado de conciencia libre y realizada. Un viaje que no admite atajos, porque es imposible acceder a un nuevo estado del ser arrastrando la mentalidad egipcia. Y para cerrar, la fuente nos deja una puerta abierta, una base de un próximo análisis que plantea una reflexión final muy provocadora. Nos dice que durante este viaje por el desierto, en pleno proceso de purificación, aparece una fuerza opositora llamada Amalek, y se la describe como una especie de entropía espiritual, una tendencia al caos, al desorden, que ataca al pueblo por la retaguardia. Y esto me deja una pregunta en el aire, una pregunta realmente inquietante. Si todo este camino por el desierto es un proceso divino, ordenado y diseñado para el crecimiento y la evolución, ¿de dónde sale esta fuerza contraria? ¿Qué representa esa energía que aparece de la nada para sembrar el caos y que intenta activamente impedir que la transformación se complete? ¿Es un fallo en el sistema? ¿O es, de alguna manera, parte del diseño?